Y tenemos en primer lugar al profesor doctor Hernando Quevedo, eh, que nos ha preparado un minicurso en un área que es pues, relativamente nueva, ¿no? Creo es de este ciclo, la geometro-termodinámica. Eh, el profesor Quevedo es investigador del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos del Instituto de Ciencias Nucleares, que está en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él estudió un posgrado en Alemania, su pregrado es de México, y trabaja en diferentes líneas de investigación como geometría física, geometría termodinámica, ¿no? Gravitación cuántica, relatividad general y teorías de campo. Ha asesorado y asesora a muchos de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, y personalmente tuve el honor de conocerlo cuando hice un intercambio, tuve la oportunidad de ir. Y pues lo conocí, me pareció una persona súper agradable y pues estamos ahorita contentos de que pueda acompañarnos, ¿no? En desarrollar pues su investigación, el fruto de su investigación, ¿no? Estamos entre el principal desarrollador de la geometría termodinámica y que la pueda compartir con nosotros. Adelante, profesor Hernando Quevedo, de verdad, el espacio es suyo y pues le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a la Asociación Estudiantil de Estudiantes de Física por esta invitación, en particular a Yair, y ya nos conocemos desde hace un tiempo y le agradezco que ha tenido en cuenta mis investigaciones para poderlas presentar en este evento. Agradezco a la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Y bueno, la idea ahora es comentarles un poco sobre un trabajo que he estado realizando junto con mis estudiantes y otros colegas en los últimos 15 años. Solamente quisiera dar una pequeña aclaración, Jair. Es cierto, yo hice mi posgrado, mi doctorado en Alemania, el pregrado lo hice en Rusia y la preparatoria, el bachillerato en Colombia. Somos vecinos, yo soy vecino del norte de Perú. Tengo muchos colegas en Perú con los que estudié tanto en Alemania como en Rusia. Bien, entonces, la idea, como les decía, es presentar un formalismo nuevo que hemos estado desarrollando en los últimos 15 años aproximadamente, ¿no? Y se trata de un curso, como ya comentaba Jair, él quiso participar en un curso que yo dicto en la UNAM, también en la Universidad de Italia, en la Universidad de Roma de Italia, sobre geometro-termodinámica. Es una palabra bastante larga, no todo el mundo la logra aprender tan fácilmente, entonces yo le llamo y todos llamamos GTD, la abreviatura. GTD. Bien, entonces, para tratar de darles una idea general de qué se trata esto, he dividido este minicurso en 3 partes. Son 3 clases, 3 presentaciones, donde la primera, como aquí aparece, voy a tratar de entonces pasar a pantalla completa. Díganme si ven la pantalla. Sí, 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 profesor. ¿Se ve completa ahora? Sí, se ve completo. Bien, entonces, la primera clase, la de hoy, es una especie de introducción, donde voy a partir prácticamente desde cero para explicar qué es geometría diferencial, obviamente a un nivel superficial sin entrar en ningún detalle técnico. Posteriormente, voy a hablar de cómo se aplican estos conceptos de geometría diferencial en física teórica, que ha sido uno de los grandes desarrollos en física teórica del siglo pasado. Posteriormente voy a decir o repetir prácticamente lo que todos conocemos desde la preparatoria sobre termodinámica. Vamos a hablar de termodinámica en equilibrio. Y finalmente espero llegar hasta dar la idea general de qué se trata la GTD, cuál es su objetivo, qué es lo que hemos logrado, cuál es la situación en este momento. Ya en la segunda presentación, que será el día de mañana,
Voy a comenzar para dar ya a un nivel un poco más técnico las bases conceptuales de la GTD. Son dos cosas en especial. Una se llama el espacio de fase, otra se llama el espacio de equilibrio. Voy a tratar de solamente dar los resultados, explicar un poco de qué se tratan estos conceptos y lo que he tratado de hacer es a través de ejemplos mostrar cómo funciona la GTD. En primer lugar, vamos a ver el gas ideal, que es el sistema termodinámico más sencillo que se conoce en la naturaleza. Posteriormente, explicaré cómo en la GTD tratamos el gas de Van der Waals, o más bien los sistemas de Van der Waals, y posteriormente igual las reacciones químicas. A todos estos tres aplicaciones he llamado aplicaciones estándar, porque digamos es algo que todos conocemos desde nuestros cursos, incluso del bachillerato. Cursos de termodinámica son cosas bastante estándar, muy bien conocidas. Entonces, estas tres aplicaciones, digamos, son de las primeras que hicimos. Posteriormente, en la tercera presentación, les voy a hablar de las aplicaciones que pues, yo los llamo no estándar, en el sentido de que no forman parte de un curso normal, digamos, de termodinámica, de un curso de preparatoria. Quizás tampoco forma parte de un curso estándar de física, en el pregrado de física. Son aplicaciones que tienen que ver con agujeros negros que existen en el universo y cómo también podemos hablar de cosmología como una aplicación de la geometría termodinámica. Finalmente voy a tratar de dar una lista de los problemas aún abiertos en los que estamos trabajando, y es por eso que la GTD es un formalismo, es una teoría en desarrollo, donde yo diría que apenas hemos hecho quizás un 10-15%. De ese 10-15% todavía no entendemos todo al 100%, pero es un área que está en desarrollo y hay contribuciones con diferentes grupos, tanto aquí en México como en América Latina, Estados Unidos, en Asia y también en Europa. Bien, posteriormente pasaré a las conclusiones de lo que se trata la GTD, en el lugar en el que no estamos y hasta dónde queremos llegar. Bien, como una cuestión de organización, les puedo decir que me pueden interrumpir en cualquier momento con cualquier pregunta que ustedes tengan. La idea es que les quede más o menos claro de qué se trata la GTD, aunque no lleguemos hasta el final del curso. Es preferible entender solo una parte que no llenarlos de fórmulas de cosas que no van a entender hasta el final. Bien, entonces, sin más, comienzo con la primera parte de este mini curso. Les decía, es un curso que en general me lleva a dictarlo unas 80 horas. Ese curso lo he resumido en 6 horas. También ya este mismo curso lo he presentado en la Universidad Estatal de Moscú y hasta donde entiendo he logrado hacer que solamente se entiendan las cuestiones básicas. Al terminar este curso, definitivamente espero que solamente entiendan la parte esencial de la GTD, pero definitivamente no podrán tener la facilidad de trabajar en esta área. Desde luego que existen artículos donde ustedes pueden continuar con el estudio de la GTD. Bien. Comencemos entonces. ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. Bueno, ok. Te voy a pedir, Jair, yo no veo si alguien levanta la mano para hacer una pregunta. Yo aquí no la veo, estoy compartiendo todo. Entonces tú me interrumpes inmediatamente para contestar las preguntas que vayan apareciendo, ¿ok? Ya, profesor, está bien. Estaré pendiente Bueno, aquí. entonces, directamente pasamos a la primera parte de este curso, en el cual voy a tratar de explicar desde la perspectiva intuitiva cuáles son las estructuras matemáticas, las estructuras de geometría diferencial que vamos a utilizar y que son esenciales para después poder describir geométricamente la GTD. Entonces, lo primero que necesitamos es la idea de una variedad. Una variedad no es nada más que un espacio
un espacio es un conjunto de puntos, ¿no? Aquí esta parte curva es la que representa la variedad. Aquí muestro dos puntos, el punto P sub 1 y el punto P sub 2, ¿no? He tomado dos puntos arbitrarios de este espacio, donde en principio podemos tener un número infinito de puntos. Entonces hay ciertas propiedades que son importantes para poder manejar el concepto de variedad. Entonces tomamos dos puntos. Lo primero que uno debe hacer sobre cada punto es suponer que los puntos están rodeados o alrededor de cada punto puedo definir algo que se llama una vecindad. Una vecindad no es nada más que un conjunto de puntos, los cuales se los puedo asignar a ese punto mediante algo que se llama una topología. Pero no es tan importante. El hecho es que si yo tengo un punto, también tengo una vecindad para ese punto. Aquí al punto le he llamado P sub 1, la vecindad es 1 y esta M designa toda la variedad, todo el espacio. Tenemos también un segundo punto, P sub 2, el cual igualmente tiene su vecindad U2 y hay algo importante que existen mapeos. Esto, el que sepa la definición de variedad sabe que es muy importante el que exista un mapeo desde cada punto y su vecindad a lo que se llama un conjunto abierto en los números reales tal como los conocemos, ¿no? Dependiendo del tipo de punto que tengamos, entonces el mapeo que se da hacia los reales tiene cierta dimensión, pues esa dimensión determina también la dimensión de la variedad. Entonces, cuando uno entra y ve algún libro de matemáticas, de geometría diferencial, cómo exactamente, aquí solamente tengo el esquema, cómo exactamente se definen estos mapeos, hay toda una serie de reglas. No quiero entrar en esa serie de reglas, pero lo que sí me gustaría que entendieran es para qué sirven todas esas reglas desde la perspectiva práctica, en el sentido de que eso nos ayuda a trabajar con estos puntos. Entonces, lo que sí debemos recordar, y lo voy a poner en la siguiente transparencia, es lo siguiente. Aparte de todos esos mapeos, todas esas funciones que existen, entonces, una variedad, aquí, la denoto con esta M mayúscula. Entonces, una variedad es un conjunto de puntos, ¿no? Cada uno de esos puntos lo consideramos como un elemento de esa variedad M. Aquí puse P sub 1 como ejemplo, P sub 2 como ejemplo. Ambos puntos pertenecen a la variedad y puedo tomar cualquier punto en cualquier parte de la variedad. Todos deben ser parte de esa variedad, ¿no? Además, entonces, para cada punto existen las vecindades, que aquí designé con U, con el subíndice P sub 1 para designar que pertenece al punto P sub 1, igualmente para el punto P sub 2. Cada una de estas vecindades serían entonces subconjuntos, subespacios de esa variedad M, variedad diferencial. Y localmente, eso es lo que significan todos estos mapeos, perdón, ya pasé. Localmente, cada vecindad de un punto es equivalente desde la perspectiva matemática, desde la perspectiva geométrica, es equivalente a Rn. Rn es el conjunto de los reales. En este caso, pueden imaginarse R como una línea, R2 es un plano cartesiano, R3 sería un cubo, R4 pues sería algo en 4 dimensiones, etcétera. Vamos a trabajar con cualquier dimensión en algún momento, por eso. Entonces, supongo que cada una de estas variedades es equivalente desde la perspectiva matemática al conjunto de números reales en diferentes dimensiones. Y esa n entonces determina la dimensión de la variedad. Más adelante voy a dar algunos ejemplos de variedades y esto nos va a ayudar entonces para entender un poco mejor estos conceptos, ¿no? Y algo importante que se define a través de todos estos mapeos son las coordenadas. Entonces, para cada punto de esta variedad debemos estar en la posibilidad de asociarle, si el número, el de la dimensión es n, le asociamos n números diferentes, ¿no? Significa que estamos dándole coordenadas a cada punto aquí. Entonces, para cada p, que es un punto de esta variedad, le asigno estos n números, son números reales todos,
Los tengo debido a que existe esta relación entre cada vecindad de cada punto con los números reales. Bien, entonces, es importante para nosotros que es una variedad y diferencial. Algo es un espacio lleno de puntos. Cada punto tiene una vecindad. Todas esas vecindades están bien comportadas desde la perspectiva matemática en el sentido de que son equivalentes al espacio de los reales y la dimensión de esa variedad la designamos como n. Significa que para cada punto le puedo asignar n números reales que les llamamos coordenadas. Bien, eso es lo que necesitamos para entender de geometría diferencial sobre el concepto de variedad. Son cosas bastante estándar, no desde la perspectiva matemática, no es 100% correcto lo que estoy diciendo, hay que dar más información, es a lo que me refiero, pero para este mini curso es suficiente con que entendamos estas cosas. Bien, localmente toda variedad es plana, por así decirlo. O sea, corresponde a los números reales. ¿Bien? Plana en el sentido de que estamos diciendo que o es una línea, una recta, o es un plano cartesiano, o es un cubo en ese sentido. Bien, entonces esto es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante para el concepto de variedad diferencial. Bien. Además, vamos a estudiar una segunda estructura que la vamos a tener en cuenta en prácticamente todos los ejemplos que vamos a ver en este curso, y es el concepto de distancia. Aquí nuevamente tengo la variedad m, que la designo mediante esta curva. Voy a tomar dos puntos arbitrarios, cualesquiera dentro de esta variedad, P1 y P2. Ya vimos que con todas las propiedades que tiene el concepto de variedad diferencial, le podemos asignar a cada uno de estos puntos ciertas coordenadas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para el punto 1, le voy a asignar la coordenada XA. XA significa, como lo había mostrado en la transparencia anterior, aquí lo tenemos, XA para el punto P. Entonces son n números reales que les llamamos coordenadas. Entonces, a las coordenadas del punto P1 le voy a llamar XA. A las coordenadas del punto P2 les llamo XA más DXA. Este DXA es una distancia infinitesimal, por así decirlo, es tan pequeña como uno quiera. Y este es un concepto muy importante porque es lo que le da a todo este espacio, le confiere la propiedad de diferenciabilidad. En pocas palabras, podemos calcular diferenciales dentro de esta variedad. Entonces, este dxa es una magnitud tan pequeña como uno quiera. Este dxa nos sirve para definir el concepto de distancia, que llamamos por lo común ds al cuadrado. Le llamamos distancia, elemento de línea, hay diferentes maneras de llamarla. A veces le decimos completamente métrica a todo eso. Entonces, ese concepto de distancia, que llamamos ds al cuadrado, se define de manera general de la siguiente forma. Entonces, tenemos dxa, dxb, que es todos los dx que teníamos aquí definidos para este punto, aquí todos los dx definidos para este punto, y todos están multiplicados y sumados por las componentes de una matriz. Esa matriz le he llamado G minúscula con dos índices AB, dos subíndices AB, y a esto le llamamos métrica. Esto prácticamente es una matriz n por n, para el sentido práctico de los cálculos, y es así como definimos la distancia entre cualesquiera dos puntos de esta variedad. Tengan en cuenta que yo no dije nada absolutamente sobre qué propiedades tiene el punto P1, qué propiedades tiene el punto P2. Son dos números que escogí al azar dentro de esta variedad. Esto lo que significa es que el concepto de variedad, cuando le asignamos una métrica, se le llama variedad de Riemann, variedad riemanniana, y esta distancia se puede calcular entre cualesquiera dos puntos de esa variedad. Dos puntos, puedo tomarlos, y siempre debe ser posible encontrar su distancia a través de esta fórmula. Bien, para nosotros, entonces, en este momento, el concepto de distancia o de métrica va a ser muy importante porque lo vamos a estar estudiando en el resto del curso. Vamos a dar algunos ejemplos de variedades que vamos a utilizar en el resto de la presentación, tanto del día de hoy como en el resto del curso, del minicurso. Bien, entonces
Como ejemplo, tomemos algo que todos entendemos, que todos hemos visto en algún momento. ¿Eh? Tomemos un plano cartesiano. Voy a suponer que la dimensión de este plano cartesiano, o de este, en este caso sería un cubo cartesiano, es 3. ¿Qué significa? Tengo 3 ejes. Aquí los he llamado X, Y y Z de manera estándar. Y con estos 3 ejes designo la variedad cartesiana. Voy a tomar 2 puntos. Aquí no lo designé, pero aquí está el punto P sub 1, aquí está el punto P sub 2. Y la distancia entre estos 2 puntos, si ahora tomo coordenadas X, Y y Z, la distancia, de acuerdo a la fórmula que acabo de dar, la distancia es de X al cuadrado más de Y al cuadrado más de Z al cuadrado. Entenderán inmediatamente que esto no es nada más que una consecuencia del teorema de Pitágoras. Entonces, el concepto de distancia viene ya desde el concepto el concepto de distancia, el concepto de triangulación que tenía la vieja escuela matemática de Grecia. Estamos aplicando nada más que el teorema de Pitágoras. Solo que ahora la matemática me permite no solamente aplicar el teorema de Pitágoras en un plano, sino en cualquier dimensión. Esa es la gran ventaja de este aparato matemático, de la distancia y las definiciones que tenemos de geometría diferencial. Bien, entonces, si se dan cuenta, la distancia es la suma, por así decirlo, de los lados al cuadrado, teorema de Pitágoras. En este caso, entonces, lo que llamamos métrica es una matriz diagonal de 3 por 3, donde en las diagonales tiene las entradas 1, 1, 1. Si recuerdan, anteriormente, la métrica en general o la distancia se define de esta forma. Entonces, esto es una suma para que me dé de x al cuadrado más de y al cuadrado. Entonces, la componente 1, 1, que es equivalente a la componente xx, o sea, la primera entrada, es 1. La segunda, la componente y, también es 1. Y también la coordenada zz. Bien, entonces, como ven, es muy sencillo encontrar la distancia entre 2 puntos en este plano cartesiano. Una de las grandes ventajas al introducir de esta manera este concepto de distancia en geometría diferencial es que ahora yo puedo utilizar cualquier tipo de coordenadas. En particular, por ejemplo, para estos mismos 2 puntos, yo puedo utilizar otras coordenadas. Aquí puse X, Y, Z. Ahora voy a utilizar R, θ y φ, las coordenadas que conocemos como coordenadas esféricas, y si calculamos, o sea, hacemos una transformación de coordenadas de X, Y, Z a R, θ, φ de la manera estándar que conocemos, pues esta misma distancia escrita en esas coordenadas esféricas tiene esta forma de R al cuadrado, una parte con d θ al cuadrado y otra parte con d φ al cuadrado. Pero como vemos ahora, las componentes de la métrica son diferentes. La primera entrada es un 1, que es lo que multiplica aquí de r cuadrado. La segunda entrada es lo que multiplica a d θ al cuadrado, o sea, es r cuadrado. Y la tercera entrada, que es la que multiplica de phi al cuadrado, es r cuadrado seno cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, al definir de esta forma el concepto de distancia, me permite calcularlo en cualquier otras coordenadas independientemente de la distancia. La distancia no cambia una vez yo cambio de coordenadas, son los mismos puntos, es la misma distancia. Si uno pusiera ahora números en particular, los números que ponga a de x, de y y de z, al sumarlos va a dar un número, supongamos 11. Si hago lo mismo en estas coordenadas, al sumarlos, porque recordemos, estas coordenadas son números, me tiene que dar el mismo número 11. Y esto para cualesquiera 2 puntos. Entonces, esta definición de distancia lo que me permite es, y es las grandes ventajas de geometría diferencial, utilizar cualquier tipo de coordenadas. El resultado de hacer la medición en concreto de esta distancia entre 2 puntos es el mismo número. ¿Bien? Entonces, ya tenemos 2 conceptos que son muy importantes para la geometría diferencial. El concepto de variedad, una vez más, es un conjunto de puntos con vecindades, ¿no? Y para cualesquiera 2 puntos, cuando quiero que mi variedad tenga el concepto de distancia, entonces defino ese concepto de distancia a través de una métrica, y a estas variedades se le llaman variedades de variedades riemannianas. Bien, entonces
tenemos ya las cosas importantes que podemos utilizar en geometría diferencial. Aparte de la métrica que llamamos G a B minúscula, voy a utilizar dos conceptos que son muy importantes en geometría diferencial. El primer concepto se le llama conexión. A esa conexión, igual que a la métrica se le designa mediante una matriz con una matriz, digamos, cuadrática, al concepto de conexión es como una matriz, pero con tres índices. Y no voy a dar la fórmula porque no nos va a ayudar para nada en ninguna parte del curso, en ninguna parte lo voy a utilizar. Lo único que quiero explicarles es el concepto como estructura geométrica, ¿no? Primero que todo, si uno ve la fórmula, se da cuenta que todas las componentes, puesto que aquí hay, cada índice va desde 1 hasta n, n es la dimensión de la variedad. Entonces, cada una de estas componentes depende solamente de las derivadas parciales de la métrica, ¿no? La métrica, como vimos, por ejemplo, en el caso anterior, puede ser constante, las entradas, pero también pueden ser para la misma distancia, entonces, dependiendo de las coordenadas, pueden ser funciones. Aquí la métrica depende de R, de la distancia radial, y del ángulo θ. Aquí, pues no depende de ninguna de las coordenadas. Entonces, es una cuestión que depende directamente de las coordenadas. Por lo mismo, en este caso, puedo tomar las derivadas y me va a dar diferente de cero, que significa van a dar componentes de la conexión que se calculan, como yo lo había dicho, mediante las primeras derivadas parciales, ¿no? ¿Para qué sirve la conexión? Que es lo importante, ¿no? Tomemos una vez más dos puntos arbitrarios en mi variedad. Los he llamado nuevamente P1, P2, ¿no? Tomemos un vector es lo que conocemos de manera intuitiva como vector, sobre el punto P1. Y quiero preguntarme, ¿qué sucede si yo transporto el vector desde el punto P1 hasta el punto P2? Entonces, la respuesta es que hay muchas maneras de hacerlo. Para hacerlo con ciertas propiedades dentro de la geometría diferencial que me permitan manejarlo esto de manera única, pues existe este concepto de conexión. De ahí el nombre, que la conexión me permite conectar objetos definidos en el punto P1 con objetos que se comparan con aquellos definidos en el punto P2. Bien, el vector en el punto P1 lo he llamado V, y en el punto P2, V'. Entonces, ¿hay alguna diferencia? ¿Debe haber alguna diferencia entre V y V'? ¿Sí? ¿Quieren hacer una pregunta? A ver si, por favor, Ricardo puede plantearlo. Sí, buenos días, profesor. Mi consulta era con respecto a lo de la distancia, con respecto a la métrica, o sea, a la matriz. La matriz para una variedad riemanniana, entonces, ¿se podría asumir que siempre es una matriz diagonal nomás? No, en general tiene cualquier forma, depende de las coordenadas que se estén utilizando. En este caso particular, cuando paso de coordenadas cartesianas a coordenadas, a coordenadas esféricas, entonces sí tiene forma diagonal, pero en general puede tener cualquier forma. Puede ocurrir que todas las entradas de la matriz sean diferentes de cero, ¿no? Depende de las coordenadas. Yo puedo hacer una transformación de coordenadas en las cuales la X dependa de todas las nuevas coordenadas, la Y depende de todas las nuevas coordenadas. En ese caso, la matriz tendría una forma no diagonal y en cada una de sus entradas sería diferente de cero. ¿Okay? Aquí es por el tipo de transformación que estamos utilizando que esta matriz tiene una forma diagonal. En general puede tener cualquier forma. Ok, profesor, muchas gracias. De nada. Bien, entonces, continuando con el concepto de conexión, como ya veíamos, me sirve, como su nombre lo dice, para conectar objetos definidos en un punto, P1, con objetos definidos en P2. Aquí tomé en particular un vector porque es lo más sencillo que conocemos. Todos hemos visto desde la escuela prácticamente el concepto de vector y ahora sabemos que con esto, que le llamamos conexión, podemos transportarlo, llevarlo de un punto a otro y comparar el resultado, ¿eh? Pues exactamente para eso me sirve, para tomar algo, en este caso un vector, podemos tomar cualquier objeto geométrico, hay muchos más, y transportarlo hasta el punto P2 para comparar el resultado.
Aparte de la conexión, hay un concepto muy importante que se le llama curvatura. Ese concepto de curvatura ahora es como una matriz con 4 índices. Entonces, fíjense lo que está pasando. La métrica es una matriz n por n, una matriz cuadrática. La conexión sería una matriz como un cubo. Y la curvatura ya no sería como un cubo, pero en 4 dimensiones. Ya es difícil imaginárselo, ya no se puede dibujar como el caso de la métrica. Sin embargo, las componentes de esta curvatura o tensor de curvatura que le llamamos, dependen explícitamente de la métrica, dependen de las primeras derivadas de la métrica y de la segunda derivada de la métrica. Entonces, cuando uno calcula esto, solamente hay 2 posibilidades. O es igual a 0, como lo pongo aquí en este caso, a propósito he dibujado algo medio cuadrado. Si es igual a 0, significa que su curvatura es igual a 0, o sea, es plano. Este concepto de curvatura es exactamente lo que entendemos de manera intuitiva. Si yo tengo algo que toco y se ve como plano, en ese caso, esta curvatura me tiene que dar 0. Todas las componentes tienen que dar 0. En cuanto aparece algún tipo de curvatura, si estoy yendo a lo largo de una superficie y veo que hay alguna protuberancia, esa protuberancia se mide mediante las componentes de este tensor de curvatura. Entonces, aunque la fórmula cuando uno la ve se puede ver muy complicada, la interpretación geométrica es muy sencilla. Cuando es 0, es plano. Cuando es diferente de 0, es curvo. Eso es todo. Claro, en 2 dimensiones lo que le estoy diciendo se ve muy fácil. Pasando la mano uno puede decir si algo es plano o no es plano. En 3 dimensiones es más complicado. En 4 dimensiones es más complicado. Ya no se entiende de manera intuitiva. Y en n dimensiones, que es donde vamos a trabajar, pues todavía más difícil. Pero hay que tener en cuenta que es exactamente la misma idea. Es un tensor que si yo pudiera pasar la mano sobre una superficie de n dimensión, sentiría, si hay curvatura, sentiría una protuberancia. Si no siento la protuberancia, es una variedad plana en n dimensiones, ¿eh? Entonces, una vez más, los conceptos básicos, en este caso, son para las variedades diferenciales. De nuevo, aquí tenemos este conjunto de puntos M. Una variedad diferencial riemanniana se distingue porque tiene una métrica que me sirve para medir distancias. Puedo transportar objetos de un punto a otro dentro de esta variedad y también puedo calcular su curvatura para ver si es una superficie o una variedad plana o no plana, curvada. Estos 3 conceptos van a ser muy importantes de ahora en adelante. Voy a ver unos ejemplos más tarde para explicarles ya cuáles son sus aplicaciones en física teórica. Bien, esto es lo más importante que necesitamos conocer de geometría diferencial. No les voy a dar ninguna fórmula porque no nos ayudan para nada. Al contrario, como les decía, lo importante es que entendamos el concepto desde la perspectiva de geometría y vamos a ver que esto que les acabo de decir, que es pura matemática, pura geometría, realmente tiene su aplicación en la física. Entendemos interacciones físicas desde esta perspectiva. Entonces, pasemos, terminando ya esto, a las interacciones que conocemos en la naturaleza, las interacciones o fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, quiero hacer una pausa en este momento y en caso de que haya una pregunta sobre estos 3 conceptos que son los básicos, como ya les decía, para poder continuar estudiando esa estructura geométrica. Una vez más, métrica, conexión y curvatura. ¿Alguna pregunta? Parece no hay preguntas, entonces pasamos a la física. Bien, hoy en día, desde la perspectiva de física teórica, existen 4 interacciones diferentes, 4 fuerzas, ¿no? La primera y de las más conocidas y que todos entendemos fácilmente es la fuerza gravitacional, o más bien en física teórica le llamamos interacción. Las fuerzas como tal no existen. Es una interacción gravitacional. Bueno, todos podemos caminar y nos mantenemos sobre la Tierra porque existe la interacción gravitacional, que actúa entre 2 fuerzas. Aquí en este caso está el ejemplo de la Tierra y la Luna. La Luna gira alrededor de la Tierra,
porque existe la fuerza gravitacional. Si no existiera fuerza gravitacional, no podría girar. Pues es algo que todos entendemos con bastante facilidad porque es algo que vemos todos los días. La segunda interacción que también es muy importante en la naturaleza es la interacción electromagnética. Si tomamos dos cargas del mismo signo, sabemos que dos cargas del mismo signo se repelen, dos cargas con signo contrario se atraen. En el caso de la gravedad solamente hay cargas, solamente se atraen, la fuerza siempre es atractiva, no existe, por lo menos a nivel físico, digamos, de nuestro mundo cercano, no existe gravedad repulsiva. En el caso del electromagnetismo, sí existe gravedad repulsiva. Bien. Todos también entendemos el electromagnetismo. Todo el mundo ha seguramente jugado con imanes y los imanes es exactamente lo mismo. Ahí la carga no es eléctrica, sino se tiene un campo magnético y ese campo magnético actúa de la misma manera. Hay una fuerza que sentimos al jugar con los imanes. Hay otras dos fuerzas en la naturaleza, dos interacciones, que es la interacción débil y la interacción fuerte. La interacción débil, estos dos tipos de interacciones se ven solamente a nivel subatómico. Por ejemplo, la interacción fuerte es la que se encarga de que el átomo no se destruya, el núcleo del átomo no se destruya. Pues gracias a esa interacción que actúa entre los elementos del núcleo del átomo, que son protones y neutrones, al haber muchos protones, por ejemplo, habría una repulsión, ¿no? Pero sin embargo, los núcleos se mantienen allí, a pesar de que la carga es la misma. Hay una fuerza repulsiva entre ellos, pero no se destruyen los núcleos de los átomos. ¿Por qué no se destruyen? Eso es gracias a que existe otra fuerza, la fuerza o la interacción fuerte. Igualmente, hay una interacción muy importante que convierte neutrones a protones. ¿Sí? Es prácticamente una reacción de partículas elementales y esa reacción existe gracias a que existe la fuerza débil. Para explicarlo en palabras muy sencillas, al principio del universo solamente había neutrones y de no ser por esta fuerza débil que convierte neutrones en protones, nosotros no existiríamos. Entonces es muy importante para hacer que la naturaleza de un protón que no tenía carga se convierta en algo que sí tiene carga, y esto fue lo que dio lugar a los núcleos atómicos, y a partir de eso, todo lo que conocemos sobre la física atómica y todo lo que sabemos que existen los elementos de la naturaleza de los cuales nosotros estamos hechos. Bien, entonces, esas son las 4 interacciones que conocemos hoy en día en la naturaleza. Desde la perspectiva de física teórica, es todo lo que se necesita para explicar cualquier fenómeno físico en el mundo en el que vivimos, en la naturaleza. Todas las fuerzas que vemos, todos los efectos que vemos a nuestro alrededor se deben poder explicar a través de estas 4 interacciones. No hay más en este momento. Por eso es muy importante entenderlas todas y saber describirlas, saber manejarlas. Hoy en día, pues, lo que es interacción débil e interacción fuerte se hace a través de los aceleradores de partículas elementales. La gravedad es mucho más sencilla porque la sentimos todos los días. Y igual los efectos de la interacción electromagnética también lo vemos todos los días. Vivimos, existimos con la tecnología actual gracias a la interacción electromagnética. Entonces, una vez más, no hay, hasta el momento, no se ha encontrado ningún efecto en la física, en la naturaleza, que no se pueda describir mediante estas 4 interacciones. ¿Bien? Para darles una idea de los números de estas interacciones, tengo una lista de lo que significa desde la perspectiva física cada una de estas interacciones. Entonces decíamos, tenemos la interacción gravitacional, la débil, la electromagnética y la fuerte. Vamos a ver la fuerza, comparar las fuerzas entre ellas. Supongamos que a la fuerza gravitacional entre 2 masas, entre la Luna y la Tierra, le ponemos un 1. Esa es la fuerza gravitacional entre estas 2 masas, ¿no? No tiene unidades, es para compararlo. La fuerza débil sería 10 a la 25 veces superior a la fuerza gravitacional.
La fuerza electromagnética es 10 a la 36 veces superior a la fuerza gravitacional y la interacción fuerte 10 a la 38 veces superior. Si se fijan, la más débil, y se le debería llamar por eso súper débil, no débil, sino súper débil, es la fuerza gravitacional. La fuerza que llamamos débil es 10 a la 25 veces superior a la gravitacional. Eso es para que se den cuenta de las magnitudes con las que tenemos que trabajar en la física, ¿no? La más débil de todos es la gravitacional. Y uno pensaría, caray, es tan débil que no debe jugar ningún papel, ¿no? En el universo, sin embargo, nuestro universo está dominado completamente por la fuerza gravitacional. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Todas las demás interacciones no las vemos a nivel macroscópico, que es donde vivimos, excepto que a la electromagnética vemos sus repercusiones, ¿no? Pero entonces, como verán, la fuerza, la interacción fuerte es mucho más grande que la electromagnética y es por eso que la repulsión, 100 veces más grande, la repulsión de los protones en un núcleo se compensan con la fuerza fuerte y eso hace que el núcleo sea estable, no se destruye a pesar de la repulsión que existe entre los núcleos, entre los protones de un núcleo. La fuerza débil, entonces, que se fijan, es 10 a 11 veces más pequeña que la electromagnética y la fuerza gravitacional, pues como les decía, es muy pequeña en comparación con todas las demás. Sin embargo, todas ellas tienen su rango de aplicación y eso se ve de esta parte de la columna, el rango, o sea, que el rango en el que se aplica la fuerza gravitacional, o sea, cuál es su alcance. La fuerza gravitacional, por ejemplo, de la Tierra, en principio se puede medir al otro lado de la galaxia, porque tiene un alcance infinito. La fuerza débil tiene un alcance de 10 a la menos 15. La fuerza electromagnética también es infinita. Y la fuerza interacción fuerte tiene un alcance de 10 a la más 18. Estos números son los que dicen en qué parte es importante esta interacción. En el caso de la fuerza, de la interacción fuerte, entonces a nivel nuclear es muy importante, la fuerza débil a nivel atómico es muy importante, la electromagnética pues a cualquier distancia puede ser importante, igual que la fuerza gravitacional. Aquí he puesto el potencial, esto es algo un poco más técnico, es como estudiamos desde la perspectiva física el comportamiento de cada una de estas interacciones en el contexto de la física. Como les decía, para explicar cualquier fenómeno hay que tener en cuenta este comportamiento y así uniendo en la mayoría de los casos estas tres interacciones podemos explicar todos los fenómenos que tienen que ver con partículas elementales. Todos los aceleradores se explican con una superposición de estas fuerzas y a nivel más macroscópico la gravitación es el campo más importante y a través de ese campo es que podemos escribir, por ejemplo, el campo gravitacional de la Tierra y también el campo gravitacional del universo, como vamos a ver más adelante. Bien, estos son los aspectos más importantes desde la perspectiva física de las 4 interacciones que existen en la naturaleza. Bien, y nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver lo anterior? ¿Qué tiene que ver una variedad diferencial con esto? Esto es física, esto se estudia, esto se mide. Una variedad diferencial, pues, a no ser que sea un plano muy sencillo, sí se puede medir, sí se puede tocar, pero algo superior no es la idea de una variedad diferencial, no es la idea de esas redes geométricas que son cosas completamente abstractas, ¿no? ¿Cómo se pueden unir estas dos cosas, ¿no? Las interacciones de la naturaleza con la geometría diferencial? Pues resulta que sí se puede. Y vamos a comenzar. Y quien hizo esto por primera vez es alguien que todos conocemos muy bien y quizás son de las aportaciones más grandes que se han hecho a la física teórica, y fue Albert Einstein. Albert Einstein dijo, una interacción de este tipo, en el caso de la teoría de Einstein, la gravedad es una variedad diferencial. La gravedad es una variedad diferencial. O sea, física igual a geometría. Ese es uno de los aportes más importantes que ha hecho Einstein a la ciencia. Veamos entonces, ahora regresemos a la parte
a la parte geométrica y como hemos dicho, tenemos una métrica. A partir de esa métrica podemos calcular una conexión. ¿Cómo? Tomando sus primeras derivadas. Es una combinación de las primeras derivadas. La métrica me sirve para medir distancias en una variedad y la conexión me sirve para transportar objetos geométricos de un punto a otro dentro de esta variedad. En esto se basa la teoría de Einstein, de la que todos hemos escuchado hablar en algún momento. Es la famosa teoría de la relatividad, publicada por primera vez en 1915. Y esta teoría dice lo siguiente. Vivimos, porque se estudia la gravedad, se estudia el mundo en el que vivimos en algo que se llama espacio-tiempo. El espacio y el tiempo se combinan para formar algo que le designamos como espacio-tiempo. Entonces, la dimensión de esta variedad es 4. Tenemos 3 componentes espaciales que todos conocemos, X, Y y Z, y tenemos una componente adicional que es tiempo, pero desde la perspectiva física de esta teoría es lo mismo hablar de tiempo que hablar de espacio. Por eso le llamamos a la variedad donde nosotros vivimos la variedad del espacio-tiempo. La física, entonces, esta es la parte geométrica, esto se postula, lo postuló Einstein y resulta que es cierto. La parte física está dada a través de otras matrices. La parte izquierda se llama tensor de Einstein, que es, fíjense, antes yo había designado la curvatura con 4 índices. Resulta que una combinación de esos 4 índices de la curvatura se puede escribir como una curvatura con 2 índices y otra se puede escribir como una curvatura sin índices. ¿Bien? Entonces, esto es una matriz 4×4, esto es un escalar, esto es una matriz 4×4. A esto le llamamos el tensor de Einstein. Fíjense, es curvatura, nada más curvatura tenemos de este lado. De la parte derecha de la ecuación tenemos algo que le llamamos TAB, esto se le llama tensor, energía, momento. Fíjense, es energía y momento, física, son conceptos físicos que estudiamos solamente desde la perspectiva de física elemental, cosas que entendemos, podemos medir. Fíjense lo importante de esta ecuación. La ecuación de Einstein dice que la curvatura, esta componente, esas componentes de la curvatura del espacio-tiempo donde vivimos, que tiene 4 dimensiones, es igual a la física. Geometría de un lado, física del otro lado. Es aquí donde aparece por primera vez esa unión, ¿no? Obviamente, cuando yo calculo la curvatura y todo eso, pues la curvatura, todo eso se da a través de distancia. Las unidades son metros. Puedo mostrar de que de este lado las unidades son 1 sobre metros al cuadrado. Del otro lado tenemos cosas como energía. La energía no se mide en metros, ¿no? Se mide en hercios. Tenemos presiones de este lado. La presión no se mide en metros. Entonces, existe esta constante, que le llamamos la constante de Einstein, 8πg dividido entre la cuarta. G es la constante gravitacional de Newton. Cuando les había mostrado, aquí no sé si se vea, no, creo que no se ve. Aquí hay una constante, no, sí se ve, una constante que me dice la fuerza entre 2 masas, en este caso la Tierra y la Luna, es igual a masa 1, masa 2, masa de la Tierra por masa de la Luna, dividido entre r al cuadrado y multiplicado por una constante. Esa constante es lo que llamamos la constante gravitacional de Newton. Esa aparece nuevamente aquí en las ecuaciones de Einstein, ¿no? 8πg. Es un número. Dividido entre c a la cuarta, c es la velocidad de la luz. Entonces, la manera de relacionar geometría, metros, con energías es poniendo esta constante que me dice, por así decirlo, cómo comparar manzanas con peras. Sabemos desde el jardín infantil que las manzanas con las peras no se deben confundir porque son cosas diferentes, pues aquí resulta, en esta teoría de Einstein, que sí es lo mismo, pero para compararlos hay que poner una constante que me permita medir las manzanas igual que las peras, ¿eh? El mismo concepto. Aquí medimos distancias, medimos curvatura, medimos geometría, y para poderlo comparar con cuestiones físicas como energía, presiones y otros conceptos en unidades físicas, entonces corresponde escribir esta constante, la constante de Einstein. Entonces, ¿por qué la geometría está relacionada
con la física porque lo dijo Einstein. Claro, al principio pues esto causó mucha indignación incluso en muchos de los físicos de aquella época. Nadie le creía cómo es posible que se pueda comparar algo completamente geométrico con algo completamente físico. Hoy en día sabemos que eso es cierto. ¿De qué manera? Todo el mundo conoce el GPS, todo el mundo lo utiliza en sus celulares. Resulta que el GPS mide esto, mide la curvatura bueno, quizás no la curvatura, mide la conexión de la Tierra. Tenemos la métrica de la Tierra, podemos medir la conexión de la Tierra. Al medir la conexión se puede poner de este lado, sabemos lo que hay de este lado, entonces se comparan, se utilizan las ecuaciones de Einstein, se utilizan efectos gravitacionales para que el GPS funcione. Medimos de un lado curvaturas, medimos geometría y de esa forma vemos cómo funciona el GPS. Hoy en día sabemos que esta fórmula es correcta. Sí podemos medir cosas geométricas para entender la física. Medimos la parte izquierda, que es la geometría, y la comparamos con la parte derecha, que es la física, ¿no? Dentro de todo esto, hay una parte muy importante, es cómo se llega a estas ecuaciones, ¿no? Pues resulta que hay que poner algo básico, en este caso en la teoría de Einstein, que es imponer cierta simetría, una simetría física que le llamamos invariancia ante difeomorfismos, que esto es equivalente a decir que la distancia entre dos puntos en esta teoría no depende de las coordenadas, y esto me regresa al ejemplo que les había dado anteriormente de la distancia en un plano cartesiano o un espacio cartesiano entre dos puntos. En unas coordenadas es esta, de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. En otras coordenadas de esta forma. Pero si yo pongo números, el número para el punto 1, o sea, las coordenadas, los números para el punto 2, coordenadas del punto 2, entonces el número que me da aquí es lo mismo. A esto le llamamos invariancia ante cambios de coordenadas, invariancia ante transformaciones de coordenadas. Esta distancia en estas coordenadas es la misma que esta distancia en estas coordenadas. Eso lo tomó Einstein como base para construir su teoría. Aquí se ve algo muy sencillo, pero fíjense el profundo sentido físico, el profundo significado físico que tiene esto. El entender que la distancia entre dos puntos no depende de las coordenadas que yo esté utilizando para describir esos dos puntos. Entonces, eso es básico en la teoría de Einstein. Por otra parte, entonces, como les decía, la curvatura es la base de esta teoría. De esta teoría al conocer la distancia entre dos puntos, y la curvatura se iguala a la interacción gravitacional. Se dice entonces que cuando hay materia en un espacio, la materia, que representa en este caso, está representada por la interacción gravitacional, se encarga de curvar el universo, curvar el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, en cuanto aparece una masa, se curva, obtiene esta curvatura, y es esta curvatura en la que nos estamos moviendo. En particular, en este momento, el campo gravitacional de la Tierra se describe mediante la curvatura del espacio-tiempo en el que vivimos. Una vez más, lo medimos y resulta que es cierto. O sea, este postulado original de Einstein, de que estudiando geometría se puede estudiar física, es correcto, y se puede medir incluso mediante los satélites, con los que funciona el GPS. Bien, entonces, esta es la famosa teoría de Einstein. Lo básico es que tenemos estructura geométrica, y la estructura geométrica tiene que satisfacer estas ecuaciones que le llamamos ecuaciones de Einstein, ¿no? Es un conjunto de 10 ecuaciones altamente complicadas. Son ecuaciones diferenciales de segundo orden, altamente acopladas. Es quizás de los peores sistemas de ecuaciones diferenciales que conocemos, ¿no? Al principio se creía que iba a ser imposible encontrar soluciones, porque entonces, si todo esto es cierto, para describir un campo gravitacional es necesario encontrar soluciones a estas ecuaciones. ¿Qué es una solución? Es una métrica a la que calculamos su curvatura, calculamos esta parte de la curvatura, calculamos esto, ya tenemos la métrica, todo esto se puede calcular, ¿bien? Y esto lo tenemos que igualar a algo que represente la física.
Entonces, parece a primera vista que es casi imposible encontrar soluciones. Resulta que sí se pueden. En este momento conocemos miles de soluciones a las ecuaciones. Otro problema que aparece después es, se resuelve la parte matemática, pero no se resuelve la parte física. No todas las soluciones que conocemos hoy en día de las ecuaciones de Einstein tienen un sentido físico claro. Vamos a ver algunas que vamos a necesitar también más adelante. Comencemos con la más sencilla de todos, prácticamente ya la di, pero yo di el plano cartesiano o el espacio cartesiano en 3 dimensiones. Recordemos que la teoría me dice, la teoría de la relatividad me dice, el espacio donde vivimos tiene 4 dimensiones. Entonces, comencemos por eso. Vamos a tomar una variedad de dimensión 4. A esa variedad, hoy en día la conocemos como el espacio-tiempo de Minkowski. Cada uno de los puntos, recordemos lo que debemos tener una variedad, puntos, distancia, vecindades. Entonces, los puntos les llamamos eventos. ¿Por qué? Porque incluyen el tiempo y el espacio. ¿De qué manera? Las coordenadas para describir los puntos de este espacio le llamamos c por t, la velocidad de la luz por el tiempo, x, y y z. Aquí debo poner c, la velocidad de la luz, para poder medir todo en las mismas unidades. X, que son distancias espaciales, las mido en metros, y igual, z igual. Para que esto se mida en metros, lo multiplico el tiempo por la velocidad de la luz y eso me da como resultado metros. Bien, entonces la métrica en este caso se escribe, o el elemento de línea, o la distancia entre cualesquiera 2 puntos en este espacio de Minkowski, se escribe de esta manera. C al cuadrado de t al cuadrado menos de x al cuadrado menos de y cuadrado menos de z al cuadrado. Esto no es nada más que Pitágoras en 4 dimensiones. ¿Bien? Es de las métricas más importantes que hay en la teoría de la relatividad. Sabemos que con esta métrica se construye la teoría especial de la relatividad. Entonces, hagamos ahora el ejercicio de calcular su curvatura. No les estoy dando la métrica, solamente les voy al resultado. Calcula todos los componentes de la curvatura y se va a dar cuenta que es igual a 0. ¿Qué dijimos al principio? Curvatura igual a 0, espacio plano. No hay curvatura, entonces es plano. Calcula uno el tensor de Einstein y también da 0. Fíjense en lo siguiente. Me regreso a las ecuaciones de Einstein. Calculé entonces para esta métrica de Minkowski la parte izquierda. Me da 0. Entonces no queda más remedio para que se satisfagan las ecuaciones de Einstein que la parte derecha sea igual a 0. Pues bien, entonces la parte derecha, que es el tensor de energía momento, que es la materia que se encuentra allí, es 0. No hay materia. Profesor. Sabemos entonces que de esa manera se describe la teoría especial de la relatividad. ¿Había una pregunta? Profesor, nada, una aclaración. Profe, he visto que la asignatura que usan es más, menos, menos, menos. ¿Es la que se prefiere en geometría termodinámica? ¿O es arbitraria? ¿O es cualquiera? Es arbitraria. Depende más que todo de la escuela. Da lo mismo tomar más, menos, menos o menos, más, más, más. Es cuestión de, digamos, cómo a uno le guste poner los números, ¿no? Siempre va a dar el mismo número con la diferencia del signo, pero estoy utilizando esta más que todo por razones históricas. Fue como se usó originalmente en el espacio Minkowski, pero podría poner divinamente un menos aquí delante del concepto de distancia. Entonces, no importa la asignatura. ¿Bien? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, ¿por qué le llamamos a esto teoría especial de la relatividad? Una vez más, transformaciones. Es importante que este concepto de distancia no depende de las coordenadas. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a pasar de las coordenadas que acabo de utilizar, t, x, y, z, a nuevas coordenadas, t', x', y', z'. ¿Bien? Calculo la distancia en estas nuevas coordenadas. O sea, la distancia con una prima, y voy a imponer que la nueva distancia se escriba de esta manera. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? Entonces, a eso le llamamos que funcionalmente es lo mismo. Cambio las coordenadas originales, que no tienen primas, por coordenadas nuevas que sí tienen primas, ¿no? Y entonces me pregunto,
existe una transformación de coordenadas no privadas a coordenadas privadas, tal que se valga esto, o sea, que el resultado de aplicar esa transformación me lleve de este concepto de distancia a esta distancia. Y la respuesta es algo que conocemos muy bien en la teoría especial de la relatividad, son las transformaciones de Lorentz, que aquí las escribí de manera, bueno, se llama la transformación especial de Lorentz, donde T', el tiempo, está relacionado, el tiempo en un sistema está relacionado con el tiempo en el otro sistema, o sea, las otras coordenadas, pero fíjense, T' depende de T y de X. El tiempo en unas coordenadas depende del tiempo y del espacio en las otras coordenadas. Igual aquí, la coordenada espacial X' depende de la coordenada espacial y del tiempo. Es a esto a lo que le llamamos que mezclamos el tiempo y el espacio. Porque por lo común, antes de estas transformaciones de Lorentz, se creía que el tiempo estaba aparte del espacio, no se podían unir esas dos cosas. Esto es lo que llamamos transformaciones de Lorentz, perdón, y son la base de la teoría especial de la relatividad. Y lo que decimos es lo siguiente: ds' al cuadrado igual a ds cuadrado. ¿Qué es lo que queremos siempre? La distancia entre dos puntos arbitrarios de mi variedad, en este caso el espacio-tiempo de Minkowski, no depende de las coordenadas, entonces los igualo y el número tiene que ser el mismo, ¿no? Esto hoy en día lo interpretamos como el paso de un sistema inercial a otro, donde un sistema inercial se desplaza con respecto al otro, este es el sistema en reposo, y este se desplaza con velocidad v, que es esta vv que aparece aquí, es la velocidad, que es una constante, entre un sistema y el otro. Esta es la base de teoría especial de la relatividad. Entonces, fíjense, yo impongo que la distancia sea la misma y me pregunto cuál es la transformación más general que me respeta esta condición, pues resulta que es la de Lorentz. La condición, lo que quiere decir es que la forma funcional de esto es igual en ambos sistemas de coordenadas. Téngalo en cuenta, porque eso va a ser muy importante para la GTD. En GTD vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir que la distancia tenga la misma forma funcional, o sea, x, y, z, y t pasa a t', x', y', z'. Eso va a ser básico, ¿ya? Y vamos a decir que esto lo que significa es que la distancia entre dos puntos cualesquiera en otro espacio que es muy diferente al de Minkowski es exactamente la misma. Entonces, ese es el primer ejemplo de aplicación de la teoría de la relatividad a algo concreto. Y entonces, pasemos a otro ejemplo que también vamos a utilizar más adelante. Entonces, todo esto son soluciones a las ecuaciones de Einstein. Nuevamente, tomemos cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones le llamamos a este espacio-tiempo de Schwarzschild. Los puntos de nuevo son eventos. Vamos a tomar como coordenadas las coordenadas esféricas que ya utilizamos. Y esta es una solución a las ecuaciones de Einstein. Fíjense, en comparación con lo que acabamos de ver para una métrica en coordenadas esféricas, es este término. Aparece este término aquí y aparece este término aquí. Todo lo demás es igual. Hoy en día sabemos que esta solución representa el campo gravitacional de un hoyo negro. Podemos calcular la curvatura y nos da curvatura diferente de cero. Calculamos su tensor de energía-momento y nos da cero. Significa que el hoyo negro está en alguna parte y yo estoy describiendo su campo gravitacional fuera del hoyo negro. Es así como interpretamos, se llama solución de vacío. Y para esto se cumple. El campo, en este caso, la curvatura es diferente de cero y existe un campo gravitacional que es el generado por esta masa, que es la masa del hoyo negro, ¿no? Algo también que es básico aquí, igual que en el caso anterior, hacíamos transformaciones de coordenadas y no me cambiaba la distancia. Pues aquí puedo hacer transformaciones de coordenadas y no me cambia la distancia, ¿no? Es lo que yo exijo. De manera esquemática, el agujero negro lo representamos de esta manera. Seguramente todos han visto este tipo de gráficas. No sé si todo el mundo lo entienda, pero es un agujero negro visto desde 5 dimensiones, ¿no? Hay que aumentar la dimensión para poderlo representar de esta forma. Y el agujero negro en sí, esto que vemos aquí en la parte derecha, es la foto de un agujero negro. La primera vez
que se obtiene la foto del horizonte. Por aquí está el horizonte. A esto se llama la sombra y el horizonte de un hoyo negro. Esto se obtuvo el año pasado o hace 2 años, dependiendo de cómo se cuenten las cosas, pero hoy en día sabemos que sí existen agujeros negros, existen horizontes de agujeros negros, que es lo que ocurre. Fíjense aquí, cuando 2m es igual a r, esto me da un 0, ¿sí? O sea, como que desaparece, ¿no? Cuando desaparece este término se hace infinito. A algo raro, a eso le llamamos horizonte. Es una predicción de la teoría de la relatividad que existen horizontes de hoyos negros, y aquí lo vemos, aquí lo medimos. Esta es la segunda solución a las ecuaciones de Einstein, que es muy importante. Antes se creía que era puramente matemático, es la parte matemática y es la parte física, se mide. Una vez más, entonces, en este caso, la curvatura representa el campo gravitacional generado por esta masa, la masa de la agujero negro. Aquí regresando Profesor, a la... una ¿sí? pregunta. Sí. A ver si me permite. Tengo una duda. En el caso anterior se mostraron explícitamente las transformaciones, ¿no? ¿Qué forma tienen? En este caso, bueno, en el que acaba de mostrar, también hay una forma explícita de las transformaciones. Sí, pero nadie la ha Porque, encontrado. Fíjense en algo. En el caso anterior, yo exijo, no solamente exijo que la distancia sea la misma, pero yo exijo que la dependencia funcional de la distancia sea la misma, ¿no? Aquí, si ven, lo único que cambia es de coordenadas sin primas a coordenadas primadas, ¿no? Eso es todo. Cuando hago una transformación aquí, no necesariamente debo exigirlo. Esto, por ejemplo, en este caso que puse, yo puedo pasar de la coordenada t que tengo aquí a la coordenada t', que depende de t, de r, de teta y de phi, o sea, depende de todas las coordenadas espaciales. Esta métrica ya tiene una forma mucho más complicada y está relacionada con la pregunta que me hicieron anteriormente. ¿Siempre es diagonal? No. Aquí, por ejemplo, esta métrica sí es diagonal, la métrica de Schwarzschild, el hoyo negro, es diagonal, pero si hacemos una transformación de coordenadas arbitrarias, esto aparecen términos no diagonales y prácticamente estaríamos ocupando todas las entradas de esta métrica. Entonces, hay algo muy importante, que es o exijo o no que la métrica tenga la misma forma funcional, la misma forma funcional. Si yo hago eso, entonces aparecen ciertos tipos de transformaciones. En el caso de la métrica de Minkowski, son las transformaciones de Lorentz. En el caso de la métrica de Schwarzschild, nadie las ha encontrado, no sé si sea importante. En el caso de geometría termodinámica, todas las métricas satisfacen esa condición. Bueno, eso es importante. Entonces, una cosa es exigir la misma funcionalidad, pero en general no es necesario, ¿no? Para que la distancia entre 2 puntos sea la misma, no es necesario exigir la misma funcionalidad. Eso es algo adicional que ponemos en el caso de la teoría especial de la relatividad, porque queremos encontrar física diferente a la que salen con transformaciones arbitrarias. O sea, aquí también puedo aplicar una transformación arbitraria, entonces cambia la forma de la métrica, ya no sería la misma, cambia la dependencia funcional de la distancia. ¿Ok? ¿Sí contesté a la pregunta? sí, solo tengo una duda cuando dice la parte funcional, no comprendo a qué se refiere. Ok. Aquí está el ejemplo. Si yo escribo la métrica de Minkowski de esta forma, vemos que es diagonal, vemos que es cuadrática en cada una de sus entradas. En esta, vemos exactamente lo mismo. Es diagonal y es la misma dependencia funcional. O sea, aquí dt' al cuadrado, dx' al cuadrado, todo va al cuadrado. No hay ningún dx', de y', no hay ningún término cruzado. Es a eso a lo que me refiero, ¿no? Ok, Solamente ya, cambio entonces, en los nombres de las coordenadas, ¿sí? ok, entonces en el caso, bueno, en el caso que estábamos hablando, ¿no? En la métrica siguiente, Uh-huh. menciona que
no hay transformaciones, no se puede, o sea, transformaciones explícitas, ¿no hay o existen muchísimas? Bueno, aquí no exigimos que la forma funcional de la métrica sea la misma, ¿ok? No exigimos eso. O sea, cuando hago una transformación, no exijo que aquí aparezca R' y aquí T'. No, lo hago de manera general y por eso la nueva métrica puede tener cualquier forma, cualquier dependencia funcional, ¿no? Cuando Ah, ok. exijo que la dependencia funcional sea la misma, es algo adicional que yo estoy poniendo, ¿no? Eso lo Claro, hacemos cuando queremos hacer física, ¿no? Cuando yo simplemente claro. quiero hacer transformaciones de coordenadas, lo puedo hacer de manera arbitraria. Hay algo básico y es que nosotros sabemos cómo pasar de un sistema, de una métrica a otra, mediante algo que se llama una fórmula de transformación de tensores. Eso se hace para estas transformaciones. No he puesto la fórmula porque no es importante, pero es cuestiones de cálculo, ¿no? Entonces, el que yo diga que la forma funcional sea la misma es algo adicional, adicional. No es necesario exigir la dependencia funcional, o sea, la misma dependencia funcional para que la distancia no cambie. La distancia nunca cambia independientemente del tipo de transformaciones que yo haga. Bien, aquí, por ejemplo, en el caso anterior podría ser exactamente esta transformación, ¿no? Pasar de T a cualquier combinación de X, Y, Z, pasar de X a X', o sea, esto no necesariamente debo exigir de que la dependencia funcional sea la misma. Esto es algo adicional que estoy poniendo. Yo podría aplicar a esta distancia cualquier transformación de coordenadas, la distancia sigue sin cambiar. Si yo exijo que la forma funcional de la métrica, entonces es algo adicional. Esto es lo que me lleva a la teoría especial de la relatividad. En otras palabras, si yo estudio esto con cualquier tipo de coordenadas, obtengo no sabemos qué. Pero si estudio esto solo con coordenadas que me respetan la funcionalidad, entonces obtengo teoría especial de la relatividad. ¿Queda claro el concepto? Sí, profesor, ya ahora sí quedó muy claro. Gracias. Ok, perfecto. Recuerden esto, porque aquí a esto le llamamos invariancia de Lorentz, ¿bien? En GTD le vamos a llamar invariancia de Legendre, porque son otras transformaciones, pero la idea es exactamente la misma. Esto es algo que yo he tomado de la teoría especial de la relatividad y lo he implementado en la GTD para obtener ciertos resultados, como en este caso físicos, fíjense. La exigencia de la invariancia de la funcionalidad me da teoría especial de la relatividad. Si no lo exijo, entonces me salen otras cosas muy diferentes, ¿bien? Para la GTD va a ser muy importante. Bien, entonces los agujeros negros, aquí presenté la solución. Más adelante los vamos a estudiar porque resulta que en este concepto, en contexto de agujeros negros, también podemos aplicar la termodinámica. Por último, otra solución a las ecuaciones de Einstein, que son lo que llamamos la métrica que describe nuestro universo. Fíjense que esta métrica también es muy sencilla. También es diagonal, por cierto. Tenemos aquí el tiempo, las coordenadas, de nuevo tomé coordenadas esféricas, y esta acá es una constante que es 0 más o menos 1, dependiendo de lo que uno quiera estudiar. La única función aquí que aparece, que no conocemos y la tenemos que determinar mediante la ecuación de Einstein, es esta A. Esta A se le llama el factor de escala. Esta A determina la evolución de nuestro universo. Más adelante voy a escribir de manera explícita las ecuaciones de Einstein porque las vamos a aplicar junto con la GTD. Y aquí se puede ver. Las ecuaciones de Einstein me dicen, calculo la curvatura, me da diferente de cero. Entonces, el tensor de Einstein, la parte izquierda de las ecuaciones también es diferente de cero. La parte derecha resulta que depende de la densidad y la presión de nuestro universo. Tenemos que resolver estas ecuaciones. Aquí nuevamente la curvatura es la interacción gravitacional. Exigimos la invariancia ante transformaciones generales, ¿no? Y con todo esto podemos describir la evolución del universo desde cuando tenía aproximadamente 10 a la menos 32 segundos de existencia hasta el día de hoy, cerca de 14.000 millones de años. Bien, entonces esta métrica también la vamos a estudiar más adelante. Es otra solución a las ecuaciones de Einstein. Nuevamente es una variedad en 4 dimensiones. Aquí están las coordenadas y aquí está la métrica, la distancia entre cualesquiera los puntos. Si yo quiero medir la distancia entre la Tierra
Y el otro extremo de la galaxia utilizo esto. Quiero medir la Tierra entre, la distancia entre la Tierra y la galaxia Andrómeda, un punto en la galaxia Andrómeda, utilizo esto. Entonces, el concepto de distancia es muy importante y ya lo ven, aquí me sirve para la evolución del universo. Perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo? Es que yo no veo bien aquí. Profesor, estamos a las 12:30, son las 12:30. Al principio estaba hasta la 1 planteado, ¿no? Pero tal vez podamos... No, hasta atrás un Ok, yo poquito creo para que sí alcanzo. completar las Quizás ideas. me temo porque me he demorado un poco en estos primeros conceptos porque es lo principal. Ok. Espero que quede bien claro, porque ahora lo que hacemos es generalizar esto que ya vimos. Son generalizaciones que me permiten analizar más casos. Y las generalizaciones vienen desde la perspectiva geométrica. Vamos a hacer lo siguiente. Antes teníamos una variedad, ¿no? Una para la teoría especial de la relatividad, otra para hoyos negros, otra para el universo. Vamos a tomar dos variedades. Esto lo hacemos en la matemática. Voy a tomar una variedad M1, otra variedad M2. A propósito, las dibujo aquí. Es esquemático todo eso, pero lo dibujo que son diferentes. Voy a multiplicar. Todo esto va entre comillas, el producto de dos variedades. ¿Qué hago? Pongo una y encima le pego la otra. A esto le llamamos multiplicación de variedades, producto de variedades. Fíjense en las comas, ¿no? Es 100% correcto lo que yo estoy diciendo. Y al producto de estas variedades le llamamos haces fibrados. Es concepto muy conocido en geometría diferencial. Entonces, esta variedad tiene una dimensión, esta variedad tiene una dimensión, o puede ser diferente. La multiplicación de estas variedades me da a dar la suma de las dimensiones. ¿Esto para qué lo hago? Para pasar a variedades más que tengan más conceptos, ¿no? Ya en matemáticas, para hacerlo bien, resulta que, como les digo, yo no puedo pegar así una con la otra, pero lo que sí puedo hacer desde la perspectiva matemática para que quede bien definido es exactamente un haz fibrado, es exactamente que a cada punto de la variedad base, ahora tenemos una variedad base, tenemos dos variedades. A una le llamamos variedad base, a la otra le llamamos fibra. Resulta que puede uno tomar cualquier variedad base y la fibra, para la fibra hay que pegarle otra variedad, pero en cada punto. No es unirlas así simplemente, sino es pego a cada punto de la variedad base. Recordemos que una variedad diferencial tiene puntos. Entonces, cada punto le fijo otra y esto esquemáticamente se dibuja de esta manera. Tengo la variedad base y tengo en cada punto de la base le asigno otra variedad. Es un producto de variedades hasta cierto punto. No voy a entrar en los detalles de esto, es algo muy interesante, muy bonito desde la perspectiva de geometría diferencial, pero vamos a tomar unos ejemplos. Vamos a tomar como base la métrica de Minkowski, o sea, la métrica de la teoría especial de la relatividad, y como fibra vamos a poner diferentes cosas, ¿no? Esas diferentes cosas las sacamos ya en física teórica de la física. Entonces, pasemos directamente a el resultado de más o menos unos 50 años de trabajo de más de, yo pensaré, más de 5.000 físicos. Entonces, ahora lo que tenemos es, recordemos, tenemos una métrica, le puedo asignar diferentes variedades de fibra. Entonces, vamos a asignarle una conexión para cada fibra, ¿no? Vamos a tomar diferentes fibras. Si yo tomo como base la métrica de Minkowski y le asigno la conexión 1, prácticamente los reales, resulta que esa es la parte geométrica del electromagnetismo. Si tomo SU2, esa es la interacción débil. Si tomo SU3, es la interacción fuerte, que es 1 SU2. 1 son los reales, simplemente. La recta de los reales. SU2 son matrices de dos dimensiones, unitarias y con determinante igual a 1. Aquí son matrices de 3 dimensiones, unitarias y con determinante igual a 1. Resulta que esta es la manera en que en física describimos, más bien en geometría, describimos algo que se llama invariancia, ¿no? Invariancia con respecto a algo. En el caso del electromagnetismo, el que la fibra sea 1 y la fibra no cambia de punto a punto, significa que la carga eléctrica se conserva. Fíjense, ¿no? La conexión es la misma,
La fibra es la misma en todos los puntos. Si yo paso de un punto de la variedad base a otro, la fibra no cambia, es la misma, ¿sí? Eso me da, cuando la fibra es 1, electromagnetismo. Si es SU2, pues cada una de estas matrices representa física. Por ejemplo, en el caso de la interacción fuerte, esto es lo que llamamos el color de los quarks, ¿no? El color de las partículas elementales. Entonces, bien, algo que es completamente geométrico es la conexión, que es una variedad, pues resulta que nuevamente se puede utilizar para describir la física. A esto le llamamos teorías de norma, gauge, y nuevamente aquí, la curvatura es la que me designa la interacción de cada campo. En este caso es la curvatura de la fibra, porque recordemos, en la base, que es Minkowski, la curvatura es igual a 0, pero la fibra tiene su propia curvatura, porque es otra variedad diferencial. Entonces, la curvatura 1 representa el electromagnetismo, la curvatura SU2 representa la interacción débil y la curvatura SU3 representa la interacción fuerte. Entonces, y aquí nuevamente hemos impuesto esta simetría que es, fíjate, la invariancia, le llamamos invariancia de norma, o sea, la fibra es la misma en todos los puntos de la base. Esto es la geometría de las teorías de norma. Teorías de norma hay 3, y con esto se termina prácticamente en todas las interacciones que conocemos en la naturaleza. Entonces, Einstein en 1915 predijo que con geometría se puede hacer física. Este tipo de análisis se hizo por primera vez en 1953 y posteriormente, al terminar los 80, yo pensaría, terminar los 70, se encontró que esa misma estructura de haz fibrado se puede utilizar para el electromagnetismo. Esto fue hecho en 1953 y las otras 2 en los años 60, 70. ¿Ven? Entonces, con esto terminamos la aplicación de geometría diferencial, primero como una sola variedad, aquí como multiplicación de variedades a las 4 interacciones que hay en la naturaleza. Entonces, vemos que las 4 interacciones permiten una descripción geométrica. Interacción gravitacional, una variedad en 4 dimensiones. Interacción tipo norma, con los 3 tipos de campos que conocemos, son haces fibrados, es multiplicación de variedades. Ya, listo. Con esto termino esta parte de aplicación de geometría en teorías de norma y teoría de la gravedad. No hay más campos en la naturaleza, no hay más interacciones. Las 4 tienen una descripción geométrica. Ahora pasemos a la idea que nos llevó a la geometrotermodinámica. Bien, entonces recuerden. Sí. Disculpe, antes que pase a este punto, tengo una duda respecto a lo anterior. En la gráfica donde está la variedad base y las fibras, bueno, quisiera saber si cada fibra tiene que tener la misma naturaleza, o sea, tiene que ser, por ejemplo, todos U1, todos sobre la variedad base, ¿no? Sí. O pueden estar mezclados, no sé cómo funciona eso. Bueno, se puede, en matemáticas puede hacer uno de todo. Podría yo tomar un punto y asignarle una fibra, tomar otro punto y asignarle otra fibra completamente diferente. Yo me estoy limitando a aquellos haces fibrados que tienen sentido en la física. Bien. Solamente tienen sentido aquellos en los cuales la fibra es la misma en todos los puntos. Los demás, por lo menos hasta el momento, no se le ha encontrado sentido en la física. ¿Ok? Pero matemáticamente sí es posible. Y la fibra, la fibra es una nueva variedad diferencial, entiendo, ¿no? Exacto. Y la dimensión de esa fibra está restringida o en principio puede ser cualquiera también. Cualquiera. Cualquiera. Creo que no mencioné esto. No, creo que no lo mencioné. Creo que viene más adelante. Pero puedo hablar de la dimensión del haz fibrado que representa el electromagnetismo. Este 1 es una variedad unidimensional, es una recta. Entonces, si medimos la dimensión para describir el electromagnetismo, tomamos la dimensión de la métrica de Minkowski, que es 4. Bueno, perdón, es 4, y le sumo la dimensión de la fibra, entonces me daría 5. En el caso de SU2, la dimensión es 3, me daría 4 más 3, 7. En el caso de SU3, la dimensión es 8, pues sería 4 más 8, 12.
Pues va aumentando la dimensión. Aquí es 5, aquí es 7 y aquí es 12. Para ir describiendo nuevas interacciones es necesario cambiar la fibra y en cada caso hay una dimensión. Para cada interacción tendríamos un haz fibrado con diferentes dimensiones, ¿ok? Pero entonces, el hecho que le llamemos a esto simetría de norma es física y significa que en cada punto tenemos la misma fibra. ¿Bien? ¿Sí me expliqué? Sí, claramente. Ok. Gracias. Bueno, vámonos ahora a termodinámica. Disculpe, ¿yo puedo hacer una pregunta? Claro, claro que sí. Sí, yo quería entender un poco bien esa parte de la simetría que usted dice. Entonces, esa simetría, usted también le atribuye una propiedad geométrica en la fibra. ¿Eso puede aclarar un poquito, disculpe? Bueno, a todo esto le llamamos teorías de norma. Y lo que pasa es lo siguiente. Tomemos el electromagnetismo, que es lo más sencillo. Para describir el electromagnetismo, sabemos que hay cosas que se conservan. ¿Eh? Se conserva la carga eléctrica. No importa qué tipo de interacción, qué tipo de fenómenos se trate de explicar con el electromagnetismo, entonces hay cosas que se conservan. En el caso del electromagnetismo, la carga eléctrica. ¿Eh? Para hacer física es necesario poner más estructura aparte de la geométrica, ¿no? La pregunta es, ¿esa conservación, ley de conservación de la carga eléctrica, tiene alguna representación en términos de variedades diferenciales? Y la respuesta es sí. Bien, la conservación de la carga se puede describir desde la perspectiva geométrica como una variedad 1. ¿Bien? Para que se conserve la carga, entonces le tengo que asignar a cada uno de los puntos de la variedad base, que es la métrica de Minkowski, es el espacio-tiempo de Minkowski, le asigno la misma fibra. Entonces, se necesita hacer varios procesos para entender por qué una conservación de física se puede representar mediante una conexión, mediante una conexión del tipo 1, ¿no? Tendría que explicar muchas más cosas. Yo doy un curso por lo general de teorías de norma en el que lo más importante es explicar esto, cómo la conservación de la carga se da a través de una variedad diferencial. Se puede hacer, es sabido. Bueno, eso se desarrolló en el transcurso de casi 40, 50 años. Hay cosas que todavía no se entienden en esto, ¿no? Pero no es elemental lo que quiero decir, pero sí es posible física, ver que la conservación de la carga es una variedad diferencial, ¿eh? Así como el espacio-tiempo es una variedad diferencial. Se necesitan muchos más elementos para poderlo demostrar. No sé si me expliqué, pero más o menos es la idea, ¿no? Lo que quiero decir es que se necesitarían muchas más cosas para realmente ver cómo algo físico, que es conservación de carga, se puede describir mediante una variedad diferencial. ¿Ok? Gracias, profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la termodinámica. Uno pensaría, bueno, ahora lo que voy a decir es mi interpretación, no todo el mundo está de acuerdo, pero para mí, ¿qué es termodinámica? En todos los casos anteriores, de las 4 interacciones, entonces tenemos que tomar una partícula, por ejemplo, un hoyo negro, tenemos que tomar un universo y describirlo desde la perspectiva geométrica. Vamos a tomar ahora muchos, pero no una solución, por así decirlo, de unas ecuaciones, no un campo gravitacional, sino muchas partículas con campo gravitacional, muchas partículas con campo electromagnético, con campo débil, con campo fuerte. Partículas en las que existen las 4 interacciones. Y yo me pregunto, ¿puedo describirlas? Aquí lo importante es muchas partículas. Muchas significa un número muy grande. Bien. Eso para mí es termodinámica. ¿Por qué? Porque cuando tengo muchas partículas es prácticamente imposible escribir el campo gravitacional para todas ellas. Supongamos que tengo 10 a la 23 partículas, que es el número más o menos al que yo me refiero cuando digo muchos. 10 a la 23 partículas. ¿Puedo escribir las ecuaciones de Einstein para 10 a la 23 partículas? La respuesta es no, es imposible. ¿Puedo escribir las ecuaciones del electromagnetismo para 10 a la 23 partículas? No, es imposible, pero lo que sí puedo hacer es tomar promedios. Esos promedios me dan la termodinámica. Entonces, puedo estudiar las 4 interacciones de manera efectiva como promedios,
¿Qué es un promedio? Temperatura. ¿Qué es un promedio? Presión. ¿Qué es un promedio? Cualquier otra variable termodinámica. Esto así, más adelante voy a explicar con un poco más de detalles, pero es por eso que a partir de lo anterior yo me pregunto, ¿es posible para la termodinámica ahora encontrar una representación geométrica parecida, equivalente o basada en lo que acabamos de ver? Pues resulta que la misma pregunta se la hicieron, ya la primera vez que se la hizo fue Gibbs en 1909, lo publicó en 1912. Pero fíjense, esto se lo preguntaron en la termodinámica antes que la relatividad general. Entonces, la geometría en la termodinámica tiene una historia más larga que la relatividad general. Pero lo malo es que no se había logrado. Aquí estoy poniendo los nombres de algunas de las personas que habían intentado encontrar esta representación geométrica de la termodinámica. Se trabajó, bueno, prácticamente todo ese tiempo, ¿no? Y yo propuse una nueva teoría, que es la que llamamos geometrotermodinámica, en 2007. Hay algo básico aquí, ¿no? Todo el tiempo he tratado de decirles, es importante poner física. Esa física que yo voy a poner es la simetría de Legendre, porque la termodinámica tiene ciertas simetrías y a esa simetría le llamamos la simetría de Legendre. ¿Bien? Esta es lo que me lleva a relacionar la termodinámica con la geometría. Y fue lo mismo que me pregunté hace como unos 20 años cuando comencé a trabajar esto. Desarrollar este formalismo me tomó alrededor de 5 años. El primer artículo se llama exactamente así, Geometrotermodinámica, fue publicado en el 2007, después de muchos problemas que tuve para que aceptaran esto. Hoy en día ya está más aceptada que antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Entonces, les estoy diciendo para mí qué es la termodinámica. Es la combinación de las 4 interacciones diferentes que hay en la física. 4 interacciones, ¿bien? En un número muy grande de partículas, de tal manera que no puedo escribir las ecuaciones, pero sí puedo medir promedios. Medir promedios es muy importante. La termodinámica es una ciencia de medición, está basada, es una ciencia empírica. Y para eso quiero citar a una persona que todos conocemos, Einstein. Einstein dijo lo siguiente sobre la termodinámica. Aquí pongo el original en alemán, aquí pongo la traducción de lo único que se traduce al inglés, porque el resto por algún motivo no le ponen importancia, lo voy a comentar un poquito. Dice entonces lo siguiente, la traducción que se pone al inglés. Según Einstein, la termodinámica es la única teoría física que es de contenido universal, o sea, tiene aplicabilidad universal, sobre la cual yo estoy convencido, o sea, Einstein estaba convencido, que si se aplica en el rango de sus, digamos, de sus conceptos básicos, jamás será destronada. ¿Por qué? Por la manera en que está construida la teoría. La teoría está basada en experimentos y la física finalmente, por más de que pongamos fórmulas y geometría y todo lo que uno quiera, es una ciencia experimental. Es el experimento el que me dice si una teoría está bien o está mal. ¿Por qué? Porque queremos hacer física. Además, Einstein al principio escribió algo que no siempre se cita, que dice, entre más sencilla sea una teoría, mayor es la probabilidad de describir una cantidad grande de efectos. Eso lo he tomado yo como base para la GTD. Voy a decir en qué me baso y después vamos a ver la cantidad de aplicaciones que tiene la GTD. Aquí al final viene algo entre paréntesis, que tampoco se traduce, pero es algo que tenía que escribir Einstein en su momento, porque esto que él dijo en su momento lo atacaron todos. Nadie creía que la termodinámica fuera tan extensa en sus aplicaciones como lo vemos hoy en día. Pero él dijo, la última parte dice, en especial, él dijo todo lo anterior, en especial para que lo tengan en cuenta los escépticos por naturaleza. ¿No? Hoy en día todavía se sigue creyendo que la termodinámica no se puede aplicar de la manera en que lo hacemos, pero bueno, son los escépticos, existían a principios del siglo pasado, pues hoy también siguen existiendo, ¿no? Muchos de esos escépticos son los que critican porque, como cualquier teoría, está, digamos,
está a la vista de todo el mundo. Hay muchas críticas, no solamente a la termodinámica, sino también a la geometrotermodinámica. Bien, pero para mí es muy importante esto que dijo Einstein en su momento, lo voy a tomar como base, porque sea como sea, nos guste o no, Einstein ha sido el físico teórico más importante en la historia de la humanidad. Y es importante tener en cuenta lo que opinaba una persona que llegó a formular prácticamente todo lo que acabo de describir, ¿no? Está basado en esto. Yo voy a utilizar esto que él opina sobre la termodinámica para aplicarlo en la geometrotermodinámica. Entonces, voy a dar ciertas condiciones, ciertos conceptos que voy a asumir para construir la geometrotermodinámica. Primero, ya lo había mencionado, la termodinámica estudia las 4 interacciones, todas las que hay en la naturaleza, de manera efectiva en el caso de muchas partículas. No estudio el campo gravitacional de una partícula, sino de 10 a la 23, el campo débil de una partícula, sino de 10 a la 23 por lo menos partículas. ¿Bien? Entonces eso es importante. Todo lo que yo haga de ahora en adelante, no puedo utilizar el concepto de campos, porque ya los campos no existen debido a que hay muchas partículas, ¿no? Y por eso mismo es necesario considerar nuevas variables, que no son las variables, no son las coordenadas del espacio-tiempo que había utilizado, no es la carga, no es la curvatura desde la perspectiva física, o sea, como una interacción, sino tengo que utilizar nuevas variables. Esas nuevas variables son las variables termodinámicas, llámese la temperatura, llámese la entropía, llámese la presión, etc. Bien, entonces esa es la idea básica que debo asumir para poder construir la geometrotermodinámica. No todo el mundo está de acuerdo con esto, porque, como dice aquí, son conjeturas, ¿no? No se ha demostrado que esté bien al 100%, pero tampoco se ha demostrado que esté mal. Pues mientras no se demuestre lo contrario, se pueden utilizar. Bien, ahora voy a escribir la termodinámica un poco desde mi perspectiva, utilizando lo que ya les decía, escribamos las cosas de la manera más sencilla posible. Hay libros completos que se dedican a decir cuáles son las leyes de la termodinámica. Yo las voy a escribir de una manera muy sencilla, que es como se hacen en el experimento, ¿no? No quiero entrar en problemas de epistemología de la termodinámica, filosofía de la termodinámica, porque la epistemología no se puede poner en ecuaciones y yo necesito hacerlo para poder hacer matemáticas, ¿eh? Entonces, la ley cero que llamamos, se le llama la transitividad de la temperatura. ¿Qué significa? Yo tomo un sistema termodinámico A, tomo un sistema termodinámico B, y si las temperaturas es la misma, y además tengo otro sistema C, cuya temperatura es igual a la de B, pues TA igual a TC. O sea, transitividad de esa función que llamamos temperatura. Conservación de la energía. Y esto se puede medir, ténganlo en cuenta, se puede medir, ¿eh? Conservación de la energía. La conservación es calor igual a energía menos trabajo. Ya en términos físicos lo escribimos así, en términos matemáticos lo escribimos como dU, el cambio de la energía interna es igual a la temperatura por el cambio de la entropía menos la presión por el cambio del volumen más todo lo que corresponde, ¿no? Recordemos que la primera ley, ahí podemos introducir muchas más variables dependiendo del sistema que yo estoy observando, pero lo básico es que el calor que yo le dé a un sistema lo que hace es generar trabajo y cambiar la energía interna, nada más. Esto se mide y siempre da lo mismo. Otro postulado, que es la segunda ley de la termodinámica, es que la entropía siempre crece, y decir que la entropía siempre crece en términos matemáticos es equivalente a decir que la entropía es una función convexa de las variables de las que dependa. Una función convexa. Y por último, temperatura siempre mayor a cero. Como les digo, hay libros completos que se dedican a discutir estas cosas, ¿no? Yo voy a ponerlo en estos términos matemáticos porque esto lo sé usar. Yo no voy a, yo sé que significa T mayor a cero. Yo sé que significa delta S mayor o igual a cero. Yo sé lo que es eso. Yo lo puedo escribir bien en términos matemáticos. En la química y en muchos casos en la física se utilizan, ustedes habrán visto que de esta fórmula de la conservación de la energía se pasa a algo donde se escriben parciales, recordamos, parciales con una rayita, ¿no?
Eso se hizo en algún momento por razones históricas porque no se entendía bien la matemática. Mencionaba anteriormente que en 1900, a principios del siglo XX, ya varias personas hablaron de las matemáticas y la geometría de la termodinámica. Pues un físico griego, Caratodore, quien dijo prácticamente esto, ¿no? Escribió de una manera más sensata, se le llama formas diferenciales, más sensata. La primera ley es la que yo voy a utilizar. No voy a poner derivadas parciales con una rayita para decir que yo no entiendo qué es eso. Para hacer matemática yo debo entender absolutamente todo y aquí entiendo cada una de estas cosas. ¿Bien? Esto es una derivada total, esto es una función, todo está bien definido. Es así como voy a manejar la termodinámica desde una perspectiva matemática. Podemos discutir mucho al respecto, pero esta es la termodinámica, pero no soy el único, obviamente, que trabaja así. Somos todo un grupo a nivel mundial, pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. Bien, esto es termodinámica. ¿Alguna pregunta? Bien, son 4 leyes. Es todo lo que hay que recordar. 4 leyes. Desde la perspectiva matemática son muy sencillas. Ahí están todas escritas. ¿Bien? Y las voy a considerar de ahora en adelante. Termodinámica quizás de lo más sencillo que conocemos en la física. Quizás por eso es que tiene tanta aplicabilidad, como lo decía Ernesto. Bien, aquí mencioné unas cosas que no siempre se escriben, pero para nosotros va a ser muy importante. Yo hablé del sistema termodinámico A, del sistema termodinámico B, etcétera, ¿no? ¿Qué es un sistema termodinámico? Yo tengo que ponerlo en términos matemáticos. Entonces, en términos matemáticos, un sistema termodinámico es un conjunto de muchas partículas en las cuales se cumplen las leyes de la termodinámica. Las 4 leyes que acabo de escribir se deben cumplir en ese sistema. ¿Qué tan grande es el sistema? Muy grande. Debe tener muchas partículas. Es todo lo que yo exijo, por lo menos 10 a la 23 partículas. ¿Bien? Por el número de Avogadro, eso es a lo que me refiero. Son válidas y además todo sistema termodinámico, y lo repito, todo sistema termodinámico debe poder estar dado a través de una ecuación fundamental. No hay ecuación fundamental, no hay sistema termodinámico y punto. Ahí podemos discutir mucho con los químicos si esto es cierto o no. Para la teoría que yo voy a tratar de desarrollar, esto debe ser cierto. Si no me dan una ecuación fundamental, no voy a poder hacer termodinámica. Esto es exactamente lo que ocurre, se escribe en la mayoría de los textos, aunque en la química no siempre es cierto. ¿Ven? Pero eso es algo que se puede discutir por otros motivos. Esa ecuación fundamental, por lo común, es algo que me relaciona la entropía con otras variables termodinámicas. En este caso, como ejemplo, puse la entropía S, que depende de la energía interna y del volumen. ¿Ven? Voy a dar ahora un ejemplo, para que quede claro qué es la ecuación fundamental y por qué nos sirve para describir un sistema termodinámico. Estado de equilibrio. Yo lo mencioné ahí, ¿no? Pero no dije qué significa. Es como sucede en la mayoría de los libros. Dice un estado de equilibrio y salen 3 páginas y a la final por lo que no se entiende. Un estado de equilibrio en esta teoría va a ser lo siguiente. Es un estado en el cual las variables termodinámicas son constantes. Y prácticamente es lo que se dice en todos los libros, pero no siempre se explica qué es constante. Para nosotros, constante va a ser algo muy sencillo. Yo tomo cualquier variable termodinámica, llámese la energía interna, volumen, temperatura, todo lo demás, no depende del tiempo ni de las coordenadas espaciales. Punto. Eso es equilibrio. Y eso se vale en la mayoría de los experimentos. Hay algunos casos en que esto podría cambiar un poco, en el sentido de que una variable termodinámica puede depender de otra, pero sin embargo, nunca en este formalismo de termodinámica, de geometría termodinámica, una variable termodinámica puede depender o del tiempo o del espacio. ¿Bien? Ese es el concepto de estado en equilibrio. Más adelante voy a ver una excepción, que es nuestro universo, pero ahí tiene sentido. Voy a explicar por qué eso sí tiene sentido. Es una pequeña generalización a lo que estoy diciendo acá. Vamos a hablar del gas ideal. El gas ideal, pues todos lo conocemos desde la preparatoria, desde el bachillerato. Se describe mediante 2 ecuaciones de estado, le llamamos. Presión por volumen
igual a temperatura. Esto es el número de partículas N, esta es la constante de Boltzmann. Energía interna igual a 3 medios de la temperatura. Esto es el número de partículas y KB es la constante de Boltzmann. Bien, es así como estudiamos el gas ideal con estas dos ecuaciones, ecuación de estado, lo estudiamos en cualquier curso de termodinámica. Resulta que yo puedo escribir para el gas ideal, para el mismo sistema, esta ecuación. Esta ecuación me relaciona la entropía del sistema con la energía interna y el volumen. Y si yo exijo, aquí aparece ¿no? la constante de Boltzmann, número de partículas, etc. Es una función tal cual, es una función que depende de un nivel. Si yo exijo que esta función me satisface la primera ley de la termodinámica, y eso es lo que yo estoy diciendo, esto es un sistema termodinámico solamente si se cumplen las leyes de la termodinámica, entonces lo voy a imponer. Escribo la primera ley de la termodinámica en este caso, de esta manera, entonces lo dividí entre T todo. Esta es la primera ley de la termodinámica. Pues resulta que es, como les decía, esto está bien definido, es una derivada total, derivada total, derivada total. Entonces, esto deben ser derivadas parciales. En otras palabras, esto que escribí como la primera ley, se puede escribir como la derivada total de la entropía, derivada parcial con respecto a U, derivada parcial con respecto a U. Entonces, este 1 entre T corresponde a la derivada parcial con respecto a U. Este P entre T corresponde a la derivada parcial con respecto al volumen. Pues hagan esto y van a ver el resultado de calcular estas dos ecuaciones, que simplemente hacer matemática, da exactamente las ecuaciones de estado. En otras palabras, a partir de la ecuación fundamental y la primera ley de la termodinámica, yo obtengo todas las ecuaciones de estado que se necesitan para describir el problema. En otras palabras, si yo tengo la ecuación fundamental, puedo obtener todas las propiedades termodinámicas del sistema. O sea, hablar de una ecuación fundamental es hablar de un sistema termodinámico. Hablar de un sistema termodinámico es hablar de ecuación fundamental y no puedo hablar de un sistema termodinámico si no tengo la ecuación fundamental. Entonces, esto va a ser básico de ahora en adelante. Siempre que hable de un sistema termodinámico, voy a hablar de su ecuación fundamental. Bien, aparte de esto, hay algo muy importante que se llaman transformaciones de Legendre. ¿Sí? Sí, ¿podría repetir cómo define usted una ecuación fundamental o cómo identifica una ecuación fundamental? Es una que satisface las ecuaciones de la termodinámica. Cualquiera. Las variables termodinámicas que no, pueden ser cualquiera. Cualquiera. Es tomado en este caso particular del gas ideal. Y esta es la ecuación fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque ahí obtengo las ecuaciones de estado que son las que se utilizan por lo común en todos los libros para hablar del gas ideal. Entonces yo debo estar en la capacidad de una ecuación fundamental obtener todas las ecuaciones de estado, que son las que se utilizan en la física. La ecuación fundamental es más matemática que física. Las ecuaciones de estado son más físicas que matemáticas. Pero entonces aquí lo que estoy diciendo es que si tomo algo fundamental, una ecuación fundamental, arbitraria, la que uno quiera, y de ahí puedo sacar la termodinámica, entonces eso es un sistema termodinámico. ¿Bien? La forma puede ser cualquiera. Debe ser convexa, eso sí. Ajá. Algo que noto, por ejemplo, es que la ecuación fundamental no es una ecuación diferencial, ¿no? No. Es una ecuación algebraica. Okay. Aquí la vemos. Todas van a ser algebraicas. ¿Ven? Okay. Es una relación entre variables termodinámicas de un sistema. En este caso, la entropía la relaciono con la energía interna y el volumen. ¿Ven? Es una ecuación algebraica, completamente. Muy sencilla. Bien. En el caso anterior, para hacer la descripción, yo escribí la entropía en términos de la energía interna y el volumen. Puedo despejar esto y poner la energía interna en términos de la entropía y el volumen. Y eso me lleva a hacer lo siguiente. Entonces, a este U le llamamos potencial termodinámico. Aparte del U, yo puedo hacer esto que se llama transformación de Legendre. U menos T por S, todo lo conozco, esto le llama F. A eso se le llama una transformación de Legendre y consiste en cambiar el potencial termodinámico energía por uno nuevo, que es llamado la energía libre de Helmholtz. También puedo tomar el potencial termodinámico U, sumarle más P por B, y a esto le llamamos entalpía. De nuevo puedo definir el potencial de Gibbs con esta transformación. Todas esas transformaciones se le llaman transformaciones de Legendre
A las primeras dos se le llama transformaciones parciales, a la siguiente se le llama transformación total. Estoy hablando del gas ideal nada más, pero esto lo vamos a generalizar para todos los sistemas. Entonces, lo que sabemos del gas ideal es que yo puedo hacer termodinámica con F, con H o con G. Puedo hacer la termodinámica con cualquier potencial termodinámico. La física no cambia. Y es importantísimo. La termodinámica es invariante con respecto a transformaciones de Legendre. Aquí viene la física de la que hablaba antes. Es importante ponerla. Bien, entonces, ¿cómo hacer esta transformación y ponerla en la geometría? Esa va a ser una de las tareas. Pero el hecho es que termodinámica, y recordémoslo, la termodinámica como teoría física es invariante entre transformaciones de Legendre. Yo puedo pasar de U a F, de U a H o de U a G. La física no cambia. ¿Bien? Ténganlo en cuenta, en cualquier libro de termodinámica les van a decir esto. Y a estas transformaciones se les llaman transformaciones de Legendre. Ahora entonces voy a hacerme la siguiente pregunta. Voy a tomar el espacio. Voy a definir un espacio, igual que como lo hice antes, con puntos. Cada uno de esos puntos, aquí por ejemplo tomé el punto 1, con coordenadas U1, B1, ya sabemos que debo poner coordenadas U2, B2. Pues estos puntos no son cualesquiera, sino son puntos que están relacionados mediante la ecuación fundamental del gas ideal. O sea, estos puntos son posibles estados de equilibrio, de acuerdo a nuestra definición, puntos de posibles estados de equilibrio del gas ideal. Voy a hacer una pregunta. Voy a llenar todo este espacio con todos los puntos que satisfagan la ecuación fundamental. O sea, todos estos puntos representan el gas ideal en un estado de equilibrio. La pregunta es, ¿puedo tomar este espacio, así como lo definí con los puntos, del gas ideal y estudiar sus propiedades geométricas y de ahí extraer información física y eso hacerlo de manera que no dependa del potencial? O sea, yo puedo usar U, F, H o G. ¿Se puede o no se puede? La respuesta es que sí se puede y la manera de hacerlo es con geometría termodinámica. Entonces, esta es la idea básica que está detrás. Obviamente yo me lo pregunté aquí para un gas ideal, pero después me lo pregunto para un sistema de Van der Waals, para un hoyo negro, para todos. La GTD no tiene algún sistema prioritario. Todos se pueden estudiar a través de este formalismo. Entonces, esa es la pregunta básica. Lo que hace la GTD, adelantándome a los resultados, es lo siguiente. Por un lado tenemos geometría, por el otro lado tenemos termodinámica. Termodinámica ya vimos que son sistemas termodinámicos. Entonces, a un sistema termodinámico le voy a asignar un espacio de equilibrio. ¿Qué es eso? Una variedad diferencial. ¿Qué tiene una variedad diferencial? Curvatura. Si la curvatura es igual a 0, digo que no hay interacción termodinámica. Si es diferente de 0, digo que sí hay interacción termodinámica. En todo espacio, no lo mencioné, pero lo voy a mencionar más adelante, en todo espacio, toda variedad puede haber singularidades. Si las hay, a esto lo voy a llamar transición de fase y voy a demostrar de que realmente una singularidad de curvatura que le llamamos. Singularidad de curvatura es cuando la curvatura se hace infinita. Eso corresponde a transición de fase. Geodésicas, que son líneas, las líneas más cortas de una variedad diferencial, corresponden a procesos cuasistáticos libres. La invariancia con respecto a difomorfismos corresponde a una independencia con respecto a representaciones, o sea, lo menciono un poquito, y lo que ya dijimos, la invariancia con respecto a transformaciones de Legendre equivale en la termodinámica a que la termodinámica no depende del potencial termodinámico. Una vez más, todo lo que tenemos aquí en la parte derecha es física, son cosas que solamente analizamos en la física. Todo lo que tenemos aquí en la parte izquierda es geometría diferencial. Entonces vamos a tratar de encontrar un diccionario que a través de las propiedades geométricas me permita hacer física, me permita hacer transición de fase, estados, procesos cuasistáticos, etc. Adelantándome también al resultado. Vamos a demostrar que la GTD consiste de un espacio muy grande que llamamos espacio de fase, tiene 2n más 1 dimensiones. Dentro de este espacio grande hay muchos subespacios, número infinito prácticamente. Entonces, el espacio grande, T, caligráfico, es esta, lo he designado aquí de esta manera. Dentro de ese espacio hay muchos subespacios. Este es E1, E2, E3, etc. Se supone, según la GTD,
que cada uno de estos subespacios debe representar un sistema termodinámico. Ese es el objetivo de la GTD. Entonces, es una muestra esquemática de la GTD. Obviamente, dibujar un espacio de n dimensiones es imposible, pero si nos limitamos a n igual a 2, 2 dimensiones, pues se puede hacer de cierta manera. Aquí he tomado prestado algo que se llama una variedad de Calabi-Yau, que es como de 5 dimensiones, pero bueno, no se puede dibujar una de 5 dimensiones. En el caso de sistemas con 2 grados de libertad, por ejemplo, el gas ideal, vamos a ver lo siguiente. Hay un espacio muy grande, que es el espacio de fase, tiene 5 dimensiones. En este espacio grande hay muchos subespacios. Uno en particular representa un gas ideal y es este plano. El gas ideal es un plano desde la perspectiva de la GTD. El gas de Van der Waals o sistema de Van der Waals es un plano aquí es un plano con curvatura igual a 0. Aquí tiene cierto tipo de curvatura, o sea, sí hay interacción termodinámica, pero tiene agujeros. Esos agujeros son transición de fase. Otro caso es el de el espacio plano, un espacio con curvatura, o sea, hay interacción termodinámica, y estas líneas, que son geodésicas, o sea, son curvas cortas, las curvas más cortas en este espacio, son reacciones químicas. Entonces, fíjense, esto ya es GTD tal cual. Cada uno de estos ejemplos lo voy a ver más adelante, y es, pero en términos generales, esta es la idea básica de la GTD. Bien, conclusiones ya para terminar. Vimos que los campos gravitacionales se pueden representar mediante variedades de 4 dimensiones con una métrica, una conexión y una curvatura. Si la conexión es igual a 0, no hay gravedad. Esto es teoría especial de la relatividad, espacio-tiempo de Minkowski. Si la curvatura es diferente de 0, sí hay gravedad. Entonces, en un caso me puede dar un hoyo negro, en otro caso me puede dar el universo. Muchos más ejemplos hay de campos gravitacionales, ¿no? En el caso de campos de norma, que son el electromagnetismo fuerte y débil, que tienen 5 dimensiones, 7 dimensiones, pero ya corresponden a haces fibrados. Como vemos, es una multiplicación de vectores, perdón, de variedades, ¿no? Entonces, para acá, la fibra, perdón, ¿cómo es que se llama? Perdón, es que se me olvidó. El haz fibrado, perdón, es que aquí decía otra cuestión, está mal en inglés, pero bueno, el haz fibrado puede tener la fibra U1 para el electromagnetismo, SU2 para el campo débil y SU3 para el campo fuerte. La termodinámica en GTD es diferente. Un sistema termodinámico con n grados de libertad se describe mediante una variedad diferencial de n dimensiones. Esa variedad tiene su métrica, tiene su conexión, tiene su curvatura, pero, eso es lo que vamos a explicar más adelante, debe ser un subespacio de otro espacio más grande y sigue siendo el espacio más grande es 2n más 1 dimensional. Y en el espacio donde está el sistema, si la curvatura es igual a 0, decimos que no hay interacción termodinámica y ese es el gas ideal. Si la curvatura es diferente de 0, es otro sistema termodinámico y hay que averiguar de qué se trata. Finalmente está la parte física, que es para construir la teoría en sí, se necesita también cierto grado de simetría. En el caso de la teoría especial de la relatividad, son las transformaciones de Lorentz. En el caso de los campos gravitacionales, la teoría general de la relatividad, son transformaciones de coordenadas. Para teorías de norma, entonces imponemos la invariancia con respecto a transformaciones de norma, o sea que la fibra es la misma en todos los puntos. Y para geometrotermodinámica, implementamos las transformaciones de Legendre. Entonces, esto es lo básico de esta primera clase, en la que solamente estoy dando idea general para en las próximas 2 clases. Entonces nos concentramos de manera explícita en la GTD, en ejemplos y sus consecuencias. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.